empezar a grabar ya esta información que le estamos dando y déjenme compartirles la pantalla. Por favor, me indican si la pantalla se ve perfectamente. ¿Ven una presentación que se encuentra en la pantalla? Sí. Excelente. Bien, entonces fíjense, bueno, lo primero que nosotros vamos a discutir hoy un poco es lo que está relacionado fundamentalmente con la construcción del capítulo 1 del proyecto de investigación. Bien, la semana pasada, bueno, la semana pasada no, fue este lunes, disculpen, lo que pasa es que estoy desfasado con respecto al lunes, fue esta misma semana. El día lunes estuve compartiendo con ustedes el sitio donde están alojadas sus carpetas, donde se encuentran, por supuesto, las plantillas formales del proyecto de investigación de grado de máster. Y, por supuesto, bueno, le vuelvo a recalcar otra vez que cada uno de ustedes tiene una carpeta, dentro de la carpeta hay un documento donde está la plantilla y ustedes van a trabajar directamente en esa plantilla. Igualmente también estuvimos revisando un poco el calendario y hasta el momento cumplimos con la sesión del lunes, cumplimos con la sesión de hoy y más adelante, bueno, vamos viendo cómo se nos van presentando los acontecimientos, ¿bien? Entonces, bien, fíjense, normalmente este tipo de mentorías que yo hago son mentorías cuya presentación se encuentra a nivel extenso dentro de la plataforma, ¿bien? Sin embargo, yo acostumbro normalmente a tocar otra vez la temática porque hay partes y hay también algunos conceptos, algunos términos o incluso algunos lineamientos que normalmente pues el participante tiende a no quedar muy claro, a tener alguna confusión con respecto a alguna definición, algún concepto o algún tipo de lineamiento con respecto a la elaboración del proyecto de grado de máster. Bien, entonces, ¿qué vamos a tocar hoy? Bien, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que sería la construcción del capítulo 1, cuáles son los elementos del capítulo 1, qué es lo que nosotros tenemos que elaborar durante el desarrollo de ese capítulo para poder culminar esa primera etapa del proyecto. Un poco lo que son algunas definiciones importantes, como de definición y delimitación del problema, interrogantes de investigación, objetivos generales y específicos, hipótesis de investigación y justificación. Bien, es importante que tomen en cuenta que, por supuesto, esta presentación de esta semana es una presentación en la cual vamos a tocar de manera general todos estos elementos que componen el capítulo 1 y la próxima presentación, que ya sería para el viernes de la semana que viene, siguiendo nosotros nuestro calendario de actividades, bien, iríamos profundizando acerca de cada uno de estos elementos del capítulo. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, por favor, ¿alguna pregunta hasta el momento con la temática que vamos a discutir? Perfecto, vamos a continuar entonces. Recuerden que la metódica de desarrollo de la mentoría es una interacción entre nosotros y ustedes me interrumpen cuando lo ameriten, ¿ok? Cuando lo crean necesario. Bien, entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a tratar de dar una definición formal de a qué nos referimos cuando estamos elaborando un proyecto de investigación tecnológico que no es igual a un proyecto de investigación en otra área de conocimientos. Bien, fíjense, el proyecto de investigación tecnológico es la primera fase de una consolidación del trabajo especial de grado de máster de diplomados online. Bien. Fundamentalmente, el proyecto consiste en la propuesta de un trabajo investigativo que se elabora con algún fin cognoscitivo, científico, tecnológico, estructural, funcional, procedimental o metodológico, material, constructivo, técnico, gerencial y económico productivo. Es decir, en cierto modo, el proyecto, por supuesto, puede ir direccionado hacia algunas de estas metas. Bien, sin embargo, los proyectos que han venido desarrollándose acá en diplomadosonline.com más o menos han cubierto todos estos rubros o todos estos lineamientos, ¿no? Los proyectos tienden a ser del área científica, por supuesto, es un proyecto de investigación formal, tienden a tener una conexión tecnológica fundamentalmente porque lo estamos desarrollando en el paradigma tecnológico, tienen una estructura, son proyectos funcionales, dentro de los proyectos se generan un conjunto de procedimientos y métodos, bien. Normalmente se trabaja con una construcción a nivel técnico de materiales,
se gerencia en cierto modo la elaboración del proyecto y por supuesto el resultado de dicho proyecto tiene impacto dentro de lo económico y dentro de lo productivo, fundamentalmente en el área en el área laboral en la cual ustedes se desempeñan. Bien, fíjense, la elaboración del proyecto no es un acto meramente técnico. Siempre tiene una dosis de ingenio, inventiva, creatividad y de cierto modo de artisticidad, a pesar de que normalmente el proyecto del área tecnológica se elabora en prototipos o se elabora en optimizaciones de algún tipo de software o algún tipo de procedimiento. Eso también tiene un grado artístico importante dentro de lo que es la investigación científica, ¿no? Porque muchas veces por el proyecto ser del área técnica parece ser que el proyecto deja de ser un proyecto de tipo científico, ¿no? Y el área tecnológica en la actualidad es un área totalmente reconocida desde todos los puntos de vista, ¿ok? Incluso ya el paradigma, ya cuando uno revisa los libros de metodología de la investigación actuales, el paradigma tecnológico ya aparece como el tercer paradigma fundamental dentro de las investigaciones a nivel mundial. Bien, fíjense algo bien importante, el proyecto de investigación tecnológica también se apoya en un esquema de estructuración y metodología que obedecen a la naturaleza del campo tecnológico de conocimientos. ¿Qué significa esta parte de la definición que estamos dando? Esto significa que, por supuesto, cada uno de los proyectos, a pesar de que está inmerso dentro del paradigma tecnológico, cada uno de ellos va a tener una naturaleza investigativa que corresponde al área de investigación que en un momento determinado está asociada con él. En un momento determinado, incluso hasta el final del proyecto, está asociada con él. Por lo tanto, la metodología, esquemas, presentación e incluso estructuración y funcionalidad del proyecto obedecen netamente al área de conocimientos que en ese momento se está desarrollando. Llámese ingeniería, llámese directamente ingeniería, llámese inteligencia de negocios, llámese ciencia de datos en todos sus campos, en todas sus áreas, base de datos. Bien, entonces fundamentalmente eso va a obedecer directamente Disculpe, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, perfecto, sí, porque fue que de golpe se me fue como el sonido. Bien, continuamos entonces. Bien, entonces como les estaba diciendo, por supuesto, el esquema de estructuración de cada uno de estos proyectos va a depender fundamentalmente de la naturaleza del campo de trabajo que ustedes en un momento determinado están abordando para realizar o para llevar a cabo la solución del problema que están planteando. Como les dije anteriormente, en la actualidad en el área tecnológica es muy difícil conseguir un problema de investigación que se aborde a partir de una sola área de conocimientos. Normalmente tiende a ser abordado el problema dada su dinámica y complejidad por un conjunto de áreas de conocimiento y eso hace que el problema, por supuesto, sea dinámico y los cambios que se van originando a través o a medida que se va llevando a cabo el proceso de investigación son muchas veces bastante vertiginosos y por eso cuando ustedes ya después de elaborar el proyecto estén directamente en las tutorías con cada uno de los tutores, valga la redundancia, que les vamos a asignar o que ustedes van a proponer, como se lo dije anteriormente, pues deben ir tomando en cuenta esa dinámica de cambio que tiene esta área tecnológica, ¿no? Para profundizar un poco más en eso, por ejemplo, en el campo de la investigación científica positivista, o fáctica, que tiene que ver con física, matemática, química, ustedes saben que los cambios son cambios que para ocurrir un cambio de conceptos, un cambio de lo que sería ideas, un cambio de teoría, el tiempo es bastante largo para que ocurra eso. Igualmente en el campo social también, en el campo de la investigación social, pero en el campo de la investigación tecnológica, bien, los cambios son vertiginosos, son rápidos. Muchas veces la tecnología que estamos aplicando hoy, dentro de a lo mejor un mes, 2 meses, ya una tecnología obsoleta. Y existe un conjunto de herramientas nuevas que me permiten a mí hacer una optimización de los procesos a un nivel mayor, tanto de efectividad como de desempeño. Entonces, es importante que se tome en cuenta esto. Ustedes están metidos en este momento en un campo investigativo cuya dinámica de cambios es bastante rápida. ¿Ok? Y por último, para cerrar la definición que tenemos colocada en la diapositiva,
su metódica de tratamiento, ejecuta el desarrollo del mismo y a su vez lo materializa y lo pone en práctica. ¿Qué significa esto? Muchas veces los proyectos de investigación en otros paradigmas, como el paradigma fáctico o el paradigma social, la metódica de tratamiento no directamente ejecuta el desarrollo del proyecto o el desarrollo del trabajo de investigación. Muchas veces la metódica que se plantea es una metódica que queda ejecutada como un proyecto factible, el cual se va a realizar más adelante y posiblemente ese mismo investigador o investigadores asociados a esa línea o a esa corriente de investigación, a partir de ese proyecto factible, generan, por supuesto, la aplicación de dicho modelo o la aplicación de dicha teoría desde el punto de vista social para llevar a cabo el desarrollo de un trabajo, por supuesto, de mayor envergadura. En el paradigma tecnológico es distinto. La metódica de tratamiento ya les permite a ustedes ejecutar directamente, ya sea con datos virtuales o ya sea con datos reales, les permite ejecutar un modelo, les permite ejecutar el funcionamiento de algún tipo de prototipo, de algún tipo de software, y entonces eso les permite a ustedes hacer unas mediciones bastante aproximadas a cómo se comportaría realmente ese software o ese prototipo o ese modelo siendo aplicado en el ámbito real, ¿no? Entonces, lo que quiero decirle con esto es que su proyecto de investigación y, por supuesto, su trabajo especial de grado de máster tiene que tener, por supuesto, un marco aplicativo, y no solo el marco aplicativo, sino que también tiene que ejecutarse, llevarse a cabo. Como les dije, puede ser con una corrida virtual o puede ser con una corrida real, siempre y cuando tenga los datos reales. ¿Ok? Por favor, preguntas hasta el momento. No, no por acá, profe. Excelente. Bueno, yo pregunto, si escucho silencio completamente, continúo, ¿ok? Porque asumo de que no hay ninguna pregunta que hacer. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Fíjense bien algo muy importante. Elementos del planteamiento. Entonces, fíjense. El capítulo 1 está conformado por 5 elementos fundamentales. El primer elemento es la definición y delimitación del problema e idea, título aproximado de investigación, y es hasta donde vamos a llegar aproximadamente la investigación de hoy. Disculpen, la presentación de hoy. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a interrogantes, a objetivos, a hipótesis, a justificación, eso lo vamos a ir profundizando y desarrollando en el resto de semanas que quedan, hasta que tengamos la entrega del primer capítulo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Les queda claro es lo que les acabo de decir? Sí. Bien, perfecto. Entonces la idea es que vayamos desarrollando y vamos profundizando en cada temática. Al ir profundizando, por supuesto, ustedes van adquiriendo un conjunto de insumos de tipo cognitivos que le van a permitir ir abordando, por supuesto, cada uno de estas etapas, o vamos a llamarlo así, me gusta más llamarlo elementos del capítulo 1, elementos investigativos del capítulo 1. Entonces, fíjense, el capítulo 1 va a estar compuesto fundamentalmente por una definición y delimitación del problema e idea a título aproximado. Claro, yo lo que hago es delimitar el problema, ¿bien? Al delimitar el problema, yo puedo hacer científico ese problema haciendo lo que sería un desarrollo científico o lo que sería en este caso una definición, o lo que sería en este caso una optimización del problema de investigación. Y eso me permite a mí, en cierto modo, volverme a regresar otra vez al título y hacer los ajustes necesarios en el título, y esos ajustes van a corresponderse con esa delimitación del problema que yo haya logrado. Entonces, lo primero que, como les dije a ustedes en la sesión del día lunes, es que lo primero que tienen que irse planteando es, a partir de la idea que tienen investigativa en la cabeza, plantearse un título muy aproximado de investigación. En base a ese título, plantearse un planteamiento y luego tratar de plantear lo que sería en este caso una optimización de ese problema de investigación. Bien, entonces eso es lo que quiero discutir un poco con ustedes el día de hoy. Bien, por supuesto, después de uno definir y delimitar el problema, por supuesto, hay que hacer una construcción de las interrogantes de investigación. Para eso dedicaremos también una mentoría online. Luego, construir objetivos generales y específicos. Construir las interrogantes, los objetivos generales y específicos se pueden diseñar a partir de allí. Y, por supuesto, tomar la decisión si nuestra investigación, hasta donde está desarrollada con objetivos generales y específicos, amerita de una hipótesis de investigación,
amerita de construir hipótesis o si no lo amerita dada la naturaleza de la investigación. Eso lo decidimos un poco más adelante. Y por supuesto, cerrar el capítulo 1 con una justificación de la investigación que está relacionada con la naturaleza del problema que ustedes están planteando y que pretenden resolver durante este proceso investigativo. ¿Ok? Entonces, estos serían los elementos del capítulo 1 y eso sería lo que tendría que estar conformado y subido a el documento de la plataforma en la primera etapa del taller seminario de investigación. ¿Ok? Bien. Rafael, ¿alguna pregunta? Ese número lo quito. Sí. Bien, por favor, el micrófono que está haciendo mucho ruido. Tengo otros ahí que en su momento me ayudaron con la instalación del teléfono, otras cosas, pero eso... Por favor, ¿me escuchan? Sí, hay un micrófono que está haciendo mucho ruido. No se escucha nada. No sé. Sí. Bueno, pues... Ok. Creo que era el micrófono de Rafael, ¿no? Marielle, ¿tú me escuchas? Sí, profe, pero está con un micrófono abierto que molesta un poco. Sí, Yuray Mayinder, ¿ustedes me escuchan? Vamos a ver. Ya se escucha más claro, ya trancaron Bien, ahí el micrófono. bien, hay un micrófono que está haciendo muchísimo ruido, por favor, para que chequeen. Bien, continuamos entonces. Bien, ¿podemos continuar? Sí. Perfecto. Bien, entonces les queda claro, quiero que, bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacerme con respecto al capítulo 1, estos son los elementos que hay que desarrollar. Si ustedes se dan cuenta, no son distintos a los elementos de cualquier investigación en cualquier campo del conocimiento. Este método, por supuesto, o estos elementos están asociados a la metodología de investigación a nivel internacional, que, como les dije anteriormente, en cierto modo, lo que es la arquitectura del trabajo de investigación en los tres paradigmas, tanto el social como el positivista y el tecnológico, no cambian. Lo que cambia en sí es las problemáticas abordadas, la manera como se presentan los resultados. Eso sí, más adelante vamos a ver un poco, pero fundamentalmente con respecto al capítulo 1, más o menos se mantiene un estándar a nivel de lo que sería la aplicación del método científico, ¿ok? Continuemos entonces. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, fíjense. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un problema en el área tecnológica? Bien, vamos a ver un poco qué nos dice la diapositiva. Un problema característico del área tecnológica consiste en una situación, problema científica tecnológica, estructural, funcional, procedimental o metodológica, material, constructiva, técnica, gerencial, económica, productiva, que posee epistémicamente un estado inicial, una formulación conceptual concisa y precisa de un problema, y un estado final que es una solución conceptual y técnica. Para hacer el planteamiento desde el punto inicial hasta el punto final, se tiene que generar un proceso de desarrollo y resolución que son un conjunto de procedimientos heurísticos y algorítmicos resolutivos. Recuerden que los procedimientos heurísticos normalmente, fíjense, uno de los aportes importantes que tiene que ver con estos trabajos es el aporte heurístico. ¿Qué significa el aporte heurístico? Fíjense, normalmente la metodología o el método que se utiliza para llevar a cabo la solución del problema es lo que es el aporte fundamental al área tecnológica, porque es algo que viene directamente de la investigación propia de ustedes y ustedes lo están proponiendo de manera genuina. Entonces, el procedimiento heurístico tiene que ver fundamentalmente con esa manera genuina que no estaba hecha y es lo que ustedes van a hacer. El proceso de optimización, el proceso de construcción, el proceso incluso de cambio, es el aporte heurístico que ustedes hacen a la investigación que llevan a cabo en diplomados. Bien, continúo. La formulación siempre está asociada al contexto situacional de las áreas específicas de conocimientos, comprendiendo su solución, una parte procedimental, una heurística y una tipo algorítmica, tanto cualitativa como cuantitativa, en la mayoría de los casos de acuerdo a la complejidad de dicho problema.
Bien, entonces aquí me sobró una L, después la corrijo, discúlpenme por favor. Bien, después la corrijo en la presentación cuando se la mande. Entonces, como les venía diciendo anteriormente, por supuesto, el proyecto en el área tecnológica es muy particular porque debe poseer todos los elementos de un trabajo tecnológico, un trabajo que también produzca una producción de tipo económica, que sea un trabajo productivo en el área laboral y que tenga un alto contenido heurístico. ¿Qué significa un alto contenido heurístico? Que tenga una propuesta metodológica de resolución del problema que normalmente no se haya hecho, y si ya se hizo, ustedes estén innovándola con una optimización. Bien, entonces normalmente pues la gran mayoría de áreas de conocimiento y de problemas que se investigan acá en el área tecnológica de diplomados son problemas que llevan detrás de sí tanto esa heurística como un desarrollo algorítmico que tiene que ver con un desarrollo a nivel de optimización, que tiene que ver con un desarrollo a nivel de algún tipo de aporte o que tiene que ver con un desarrollo a nivel de cambio. ¿Ok? Normalmente en este tipo de investigaciones no aparecen descubrimientos nuevos, como ocurre en el área de la física, de la química, de la estadística, incluso de la matemática, sino que normalmente lo que se hace son aportes para llegar a grados de optimización, para llegar a grados de cambios importantes. ¿Okay? Que normalmente uno parte, por supuesto, desde todo un conjunto de conocimientos que normalmente está bien conceptualizado y está bien definido y tiene, por supuesto, una temática particular y también tiene un área de conocimientos y un área de investigación particular. No partimos de la nada. ¿Ok? Entonces, yo esta semana ya les voy a empezar a ustedes a compartir un drive. Ese drive se llama el repositorio de trabajos especiales de grado de máster. En ese drive van a estar contenidos todos los trabajos que se han presentado, que se han defendido y que han sido aprobados actualmente en diplomadosonline.com y que van a ser nuestro primer conjunto de trabajos que van a ir directamente a la revista digital que estamos elaborando, que pensamos aproximadamente como en un mes, 2 meses, deberíamos ya tener nosotros una primera edición de la revista en cierto modo, porque estamos pasando por todo el proceso de solicitud de permisos y todo el proceso que tiene que ver con la confección de la revista, que es algo bastante complicado. ¿Ok? Entonces, por favor, ¿algún tipo de pregunta con respecto al problema de investigación que tienen que plantearse? ¿Estamos claros lo que significa plantear un problema en el área tecnológica? Sí. Perfecto. Bien, Rafael, ¿tiene algún comentario? Yuray, Maneida. Bien, continuemos entonces. Fíjense, cuando hablamos de delimitación del problema de investigación, hay que tomar aquí en cuenta 3 factores importantes. Primero, hay que tener un nivel de conocimiento del problema. ¿Bien? Ok, bueno, recuerden que estamos en pleno proceso de terminarse la sesión. Cuando se termine, yo les mando una vez la URL para que se conecten en la siguiente sesión, ¿ok? Como siempre lo hacemos. Continúo. Primero, para poder, fíjense, cuando uno se plantea un problema, una de las cosas importantes que uno debe preguntarse acerca del problema es el nivel de conocimiento que tenemos con respecto a él. Bien, ese nivel de conocimiento del problema y el grado de complejidad que el problema merite, dependiendo de ese nivel de conocimiento, tiene unos puntos importantes que yo tengo acá más o menos delimitados. Primero, el nivel de conocimiento y la complejidad están relacionados con la magnitud descriptiva concreta de su descubrimiento fenoménico, cualitativo, cuantitativo de ambos. Es decir, hasta dónde en las referencias que tenemos, hasta dónde en el conocimiento que tenemos, ese problema ha sido en cierto modo descrito. Nosotros nos vamos a apoyar en esa descripción y lo que vamos a hacer es hacer nuevos aportes a ese problema que ya ha sido descrito en un momento determinado. En el área tecnológica no se parte de un problema original. Hasta el momento en el paradigma tecnológico no se ha hecho eso. Incluso, si uno se pone a revisar un poco atrás en el tiempo, con respecto a todos los aportes que, por ejemplo, hizo Steve Jobs, o los aportes que hizo incluso, se me fue el nombre del... Oye, se me fue el nombre de Google. Bien. Bueno, vamos a no han sido directamente construcción de áreas de conocimiento originales en todo su sentido. Bien, normalmente ha sido
optimizaciones de campos que ya tenían una cierta problemática, que ya tenían una temática de estudio, que incluso tenían líneas de investigación. ¿Qué es lo que hacen ellos? Plantean una heurística, y esa heurística genera cambios o optimizaciones de los procesos en un grado de innovación sumamente importante, ¿no? Fue pasar en ese momento Steve Jobs, por ejemplo, de lo que era la computadora como se presentaba en ese momento, a una computadora que cada quien pudiese llevar consigo, y bueno, y aparece todo lo que es el conocimiento de la Mac y todo lo que es la optimización del computador a través de todo el proyecto Mac. La Mac es una muestra completa de la heurística de un proceso investigativo y de la genialidad de una persona en un momento determinado de plantearse un problema y de plantearse la optimización o la generación de un nuevo producto que optimice completamente un campo de conocimientos. Bien, y uno puede en cierto modo dividir la historia de la computación en esas dos grandes partes, ¿ok? Por otro lado, el planteamiento indicativo de su sintomática. ¿Qué significa la sintomática? Bueno, los síntomas que esa área de conocimientos presenta para nosotros poderla delimitar como un problema. Normalmente cuando uno está en el campo laboral o en el campo de trabajo, uno empieza a hacer una percepción, no científica, sino una percepción más o menos natural, que se va volviendo poco a poco científica a medida uno va poniéndole mucho más el ojo a un área problemática que aparezca dentro del consorcio, empresa o incluso grupo donde uno trabaja. A partir de allí, normalmente surgen naturalmente los problemas de investigación. Y yo he venido viendo en los trabajos que han venido desarrollando nuestros participantes, los trabajos que ya han sido defendidos y aprobados, que las problemáticas han venido directamente de esa observación natural, cotidiana, diaria, que hace el investigador o que hace la persona en un momento determinado en su área de trabajo. ¿Ok? Otro punto importante es el establecimiento de un enunciado formal. Claro, si el problema de investigación yo lo detecto y quiero hacerlo científico, yo tengo que enunciarlo formalmente. Y una de las cosas que vamos a hacer acá en este taller de investigación es formalizar ese problema de investigación. Punto número 4, el tratamiento operacional y metodológico de su desarrollo técnico investigativo. Por supuesto, en cierto modo nosotros conocemos algunas operaciones, algunas metodologías que tienen que ver con ese problema, porque a lo mejor el problema, como les dije, como viene de la observación natural, no es un problema totalmente desconocido para nosotros, y tampoco se los sugiero que sea totalmente desconocido para ustedes. Traten de partir de un problema que, como les digo, ustedes tengan un cierto nivel de conocimiento del problema para que les sea más fácil llevar a cabo el proyecto y el trabajo. Bien. El punto número 5, los posibles razonamientos, inferencias lógicas, cómputos, implementaciones y cálculos resolutivos. Bien. Y uno se plantea un problema, se plantea una cierta metodología y empieza en la cabeza a plantearse, bueno, ¿cómo voy a solucionarlo? ¿Qué metodología voy a aplicar? ¿Cuáles serían los modelos que tengo que crear? ¿Cuáles serían los cálculos? Entonces, en cierto modo, cuando ustedes se planteen entonces ese problema que van a tomar acá para desarrollar, deben más o menos tener una idea general en un primer grado de aproximación de todos estos elementos que les estoy planteando acá en la diapositiva. Y por último, el tipo específico de solución que se amerita. El tipo específico de solución que se amerita en un primer momento no va a aparecer. A medida que yo vaya estudiando y vaya obteniendo un mayor grado cognitivo, un mayor grado conceptual del problema que estoy tratando, un mayor grado informativo, yo voy a ir poco a poco viendo cuál es el tipo específico de solución que este problema merita. Entonces, como les dije, fíjense ustedes que aquí están todas las fases, tanto previas como posteriores, que uno desarrolla cuando está definiendo el problema de investigación. Si yo tomo en cuenta estas 6 fases, es muy seguro de que tenga una buena delimitación del problema. Y si el problema de investigación está bien delimitado, desde el punto de vista científico, el problema de investigación tiene un carácter científico. ¿Ok? Tiene un grado de formalidad y un grado de normalidad que más adelante voy a conversar un poco en otras presentaciones. Voy a conversar un poco acerca de qué significa el grado de normalidad y el grado de formalidad de un problema de investigación, que son dos cuestiones distintas, son dos conceptos distintos. Bien. Por supuesto, la complejidad tiene que ver con una propiedad poliscópica y multidimensional. ¿Qué significa eso? Una propiedad poliscópica o multidimensional significa aquella capacidad que tenemos nosotros como seres humanos, que tenemos un grado cognitivo de desarrollo en un estudio de 4º nivel, para ser capaces de, a través de nuestros sentidos, captar todas las realidades posibles que giran en nuestro entorno, ¿ok? Por supuesto, delimitando en cierto modo el entorno. Cuando digo delimito el entorno,
las realidades dentro de la academia, las realidades dentro del campo operativo de trabajo, o lo que llamaríamos normalmente nosotros en el lenguaje natural, el campo profesional de trabajo, el campo laboral de trabajo. Yo en este momento, y se lo dije desde el principio que comenzamos este taller seminario, yo les propongo a ustedes que ustedes se delimiten al área donde están desarrollando ustedes su profesionalidad, es decir, al área fundamentalmente laboral. Sin embargo, eso no quiere decir que si un problema que ustedes ya traen desde hace tiempo, que lo desarrollaron en el pregrado y que quedaron preguntas abiertas que creen ustedes que se pueden ser abordadas en un estudio de cuarto nivel como este, también bienvenido sea. El problema de los problemas académicos, valga la redundancia, es que normalmente los problemas académicos tienden a obedecer a un tipo de intereses totalmente distinto a los intereses que tienen que ver fundamentalmente con el desarrollo profesional. Bien, con el desarrollo profesional desde el punto de vista de lo gerencial, de lo económico, del impacto que produzca directamente al mercado o al campo de trabajo. ¿Ok? Son dos áreas totalmente distintas y nosotros tenemos acá en nuestras universidades un problema fundamental con respecto a eso, que es que normalmente resolvemos problemas académicos, mas no resolvemos problemas profesionales. ¿Ok? Eso lo dejo ahí para que lo reflexionen un poco. ¿Qué problema resolví yo en mi pregrado? ¿Qué problema resolví yo en mi posgrado? ¿Fue un problema de verdad que me causó un desarrollo y un impacto en el grado laboral donde yo me desenvuelvo? Le dejo eso para que lo piensen y lo vamos comentando. Incluso si quieren podemos abrir a partir de esa problemática, podemos abrir nosotros en el foro de dudas una temática de discusión para que la vayamos desarrollando. ¿Les parece? Bien. Ok. Perfecto. Es una buena pregunta que uno se hace, ¿no? Porque uno se pone a revisar un poco y uno dice, bueno, déjame ver. Yo llevé a cabo un trabajo investigativo. Yo tuve un rol investigativo en el pregrado para poder obtener un grado de licenciado, un grado de ingeniero, un grado de economista. Bueno, para ustedes contar cuántas carreras hay. Digo, ¿de verdad ese trabajo de investigación que se supone que debería tener un impacto directo dentro de mi desarrollo, más allá de lo académico profesional, hizo algún aporte? Uno debería preguntarse eso en cierto modo, porque si de verdad hizo un aporte, es interesante volver a retomar el trabajo, pero si no hizo ningún aporte, habría que entonces empezar a pensar en otro problema de investigación que de verdad tenga estas características, de que pueda generar un aporte en cierto modo a lo que yo estoy haciendo en este momento profesionalmente. Si mi desempeño no es académico. Por ejemplo, cuando yo hago investigación dentro de la academia, de las universidades donde pertenezco, los problemas que yo resuelvo allí son problemas de tipo académicos, para resolver problemas dentro de la academia. Pero si estoy trabajando para un ente, por ejemplo, cuando estaba trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología o con el Ministerio de Educación, en mi rol como docente, el trabajo que hacía allí era